Angélica Melissa Muñoz Triño, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, y en el día de hoy vengo a hablarles acerca de la obra La Ilíada de Homero y la película Troya de Ward Peterson. Aunque la película Troya está basada en la obra literaria, vemos que poco a poco se va perdiendo el hilo fundamental de esta obra y la estética. A continuación vamos a analizar el canto número 1 de la Ilíada, donde encontramos que Crises le pide encarecidamente a Agamenón que le devuelva a su hija Crisenda. Agamenón, a pesar de todas las súplicas de Crises, no la quiere devolver, ya que la ve como parte de botín de su última guerra, y usa unos términos que hacen enojar directamente a los dioses. Crises se retira entristecido por esto, pero lo que no sabe es que Apolo, uno de los dioses, decide mandar unas flechas encendidas hacia el ejército de Agamenón. Él, sin saber de dónde proceden estas flechas, consigue un vidente para que él le explique lo que está pasando. Aquiles, uno de los tantos y creo que el mejor de los héroes de la mitología griega, se da cuenta de lo que está pasando, así que se enfrenta directamente con Agamenón, donde él, a pesar de todo lo que está pasando, que simplemente si devolviera a la hija de Crises, Crisenda, podría parar esto, decide no hacerlo. Así que Aquiles se enfrenta con Agamenón y después de varias disputas decide retirar sus tropas y no apoyar más a Agamenón. Después de retirar sus tropas, Patroclo, quien es amigo de Aquiles, le pide su armadura y va y se enfrenta con sus tropas hacia Héctor. Pero después de esta disputa, Patroclo muere, ya que Héctor le entierra una espada por la garganta. Ahí es cuando Aquiles decide tomar venganza por sus propias manos y se devuelve a luchar contra Héctor. Esto es lo que encontramos en el primer canto de la Ilíada de Homero. Pero algo muy distinto, o no tan distinto, se puede ver en la película. En la película vemos cómo París va justamente hacia donde el rey Agamenón, y se enamora de su esposa Helena, quien decide robarla. Así que él, con sus hermanos, y une a toda Grecia para ir en busca de su esposa. Pero en realidad sus hermanos lo que querían eran esas tierras, ya que Troya era una tierra llena de muchas riquezas. Así que como excusa van hacia allá. Al llegar le pide a Aquiles que los acompañe y él accede, aunque antes de partir su madre le dice que podría quedarse y tener hijos y nietos, pero su legado llegaría hasta sus nietos. Y la otra opción es viajar con ellos, morir, pero su legado jamás muere, tanto que en la actualidad todavía muchos sabemos claramente quién es Aquiles. Aquiles se encuentra con Agamenón y al inicio ven que todo es una lucha por una mujer, lo cual en cierta parte está bien, pero al llegar allá, París sale para poder hablar con Agamenón y retarlo directamente, pero al quedar muy mal herido, Héctor, quien es su hermano, mata a Agamenón en ese momento. Lo que sigue, o sea, en la película podemos darnos cuenta que esta disputa se vuelve más por algo terrenal. En una de las entradas o de los intentos de entrar a Troya, ingresan a un templo donde encuentran a la famosa Crisenda, quien es prima, o mejor dicho, sobrina del rey Príamo, que es el rey de Troya. Al secuestrarla y al darse cuenta
de que era virgen se convierte en un banquete muy esencial para los hombres. Esto hace que Aquiles se enfurezca y la defienda a toda costa. Hasta ahí podría decirse que llega al canto número 1, pero en la película continúa la lucha, cuando Patroclo, quien es primo en la película y en la obra literaria es el amigo de Aquiles, él decide liderar las tropas de Aquiles como si fuese él, todo a escondidas de él. Pero en la disputa contra Héctor lo mata y al quitarle el casco se da cuenta de que no es Aquiles. Y al llegar sus tropas y al darle la noticia a Aquiles, él se enfurece y va y reta directamente a Héctor, quien accede. Después de su pelea, después de la pelea, pues tristemente muere Héctor, así que como venganza por lo que había pasado, Aquiles decide arrastrar su cuerpo en la carroza. El rey Príamo en una noche se acerca hacia Aquiles y le pide que le den el cuerpo para darle la sepultura que mitológicamente ellos están acostumbrados a hacer. Aquiles se da cuenta que el rey Príamo es una persona que es muy de corazón, que se entrega mucho a su pueblo, así que le entrega el cuerpo de su hijo y él lo lleva para darle su sepultura. Bueno, en allá lo que se acostumbra a ver y lo que se ve en la película es que se queman. Luego de esto se encuentran con que las tropas de Agamenón les llega una peste que claramente en la obra literaria se dice que es gracias a los dioses, pero en la película no se enfoca a eso. Así que después de la peste encuentran el famoso caballo de Troya, que lo construyen para poder cruzar esas murallas. Aunque París, quien sigue estando al lado de su padre, le pide que quemen ese caballo, el sacerdote le dice que no lo haga, que deberían de entrarlo y llevarlo hacia el templo de Apolo. Lo que no saben es que al caer la noche iban a salir todos esos guerreros e iban a quemar la ciudad. En una de esas, Aquiles busca desesperadamente a Criseida, quien el rey Príamo la llevó nuevamente a Troya cuando llevó también el cadáver de su hijo. Y al salvarle la vida, no llega París con una flecha directamente en el talón. Aunque pues obviamente Criseida sufre mucho, por eso deciden huir. Y hasta ahí llegaría la película, hasta la muerte del famoso Aquiles. Entonces ahí es donde encontramos la diferencia entre el libro. El libro hace un enfoque mucho más hacia los dioses, hacia ese tipo de mitologías que ellos usaban, y en la película encontramos de que lo hacen más una historia de guerras, que tristemente es muy sangrienta. Pero esa es la diferencia entre estas dos, principalmente el enfoque que hace cada una de las historias. En la película vemos como el eje principal es Helena. Por París llevarse a Helena comienza todo. Y en el libro encontramos que todo comienza por Criseida, quien la roba a Agamenón. Entonces, esta sería como la diferencia. Preferiblemente es mejor la obra. En mi caso, prefiero la obra porque es algo mucho más mitológico, tiene una esencia única, tiene una estética muy hermosa. En cambio, en la película que dura 3 horas, se ve más la violencia y el enfrentamiento entre estas dos tropas, y como siempre, en muchas de las películas, todo es detrás de las riquezas, porque el hecho de que fueran por Helena era una simple excusa para poder robar ese tipo de tierras. Entonces, bueno, pues espero que les
de verdad les haya gustado eso, que les haya quedado bien la diferencia entre estas dos. Y gracias por ver este video.